razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo mil razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Y vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Más alto que los cielos y mayor que el sol, tu amor es más profundo que el océano y no puedo escapar, yo no puedo escapar. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos y darles la bienvenida. Creo que algunos ya están dándose cuenta dónde me encuentro y sí, estoy en las instalaciones de comunidad porque queremos mostrarles algo muy interesante. Yo sé que ya todos están deseosos y ya quieren que nos volvamos a reunir y volvamos a compartir, pero creemos que lo más importante es nuestra salud. Queremos ya que todo esté en la normalidad, no queremos adelantarnos a los tiempos, porque creo que algo que siempre nos invitó Jesús es a cuidar el templo, y recuerden que nuestro cuerpo es ese templo, así que hay que cuidarnos, pero esperemos y confiamos que pronto ya podamos estar reunidos. Por lo pronto, quiero, porque no estoy solo, quiero que vean quién está conmigo, porque hay algo muy interesante que queremos mostrarles y que creo que les va a gustar muchísimo ver. Así que, Pepe, ¿cómo estás? Aquí estamos con Pepe. Vamos a platicarles algunas cosas muy interesantes. Pepe, me gustaría que nos platicaras estos 4 principios que nos pueden ayudar a disfrutar de la presencia, del amor, de los planes de Dios, porque sé que ha sido un año caótico, que de pronto parecía que iba a ser unos pocos días, de pronto esto se aceleró, de pronto se unieron otras cosas, algunas cuestiones climatológicas, en fin, han surgido muchas cosas y algunos tenemos como la idea de que este año está perdido, ya no hay nada que hacer. Pero me gustó algo que hay aquí y qué mejor que Pepe nos comparta acerca de esto. Muchísimas gracias, Jerry, con todo gusto. Y justo lo tenemos en la entrada de nuestras instalaciones para recordarnos que aún en este caos, este año no está perdido. Son 4 cosas que viéramos en nuestra primera serie del año. Comenzar en Cristo para no repetir lo mismo, conectar con Dios por medio de sus propósitos, completar con otros quien Dios pensó que fuera y caminar en su plan para construir su reino. Comenzar, conectar, completar y caminar. 4 pasos que podemos dar continuamente y que van a mantenernos activos en todo cuanto Dios pensó para nosotros.
Familia, amigos, conocidos de Dios, muy bienvenidos sean a nuestra experiencia dominical del día de hoy, nuestro 6º capítulo de nuestra serie Mente Maestra. Y deseo hacerles un anuncio muy puntual, y creo que va a darnos esperanza a más de uno. En el cielo todo va a ser perfecto. En el cielo todo va a ser perfecto. Y podemos experimentar ese cielo hoy, aquí. Es posible. Jesús lo prometió. Él nos dijo, en el mundo tendrán muchos problemas, pero he aquí yo les doy paz. El mundo problemas, Jesús paz. Y todavía lo pensamos. Y qué increíble es esta paz que no podemos entender, pero sí podemos experimentar. Y hemos visto cómo Dios nos da esta paz. Y yo creo que tiene mucho que ver con el dar. Y quiero compartirles por qué damos. ¿Por qué damos? Y antes de compartirles un versículo solamente del por qué damos y también darles un anuncio, tenemos hoy un invitado especial. Viví muchos años en Monterrey, una ciudad increíble, gente hermosa. Estudié economía en esa ciudad y de allá traemos a nuestro invitado el día de hoy, el pastor Ulises Oyarzún. Estará compartiendo, el equipo de alabanza también estará compartiendo. Pero antes de eso deseo que respondamos esta pregunta del por qué damos, porque yo creo que tiene mucho que ver con experimentar el cielo, con tener la paz que Jesús nos ha prometido en un mundo de problemas. Y esto lo entendí cuando me vino a la mente un versículo de la Biblia que está en Malaquías, capítulo 3, en su versículo número 10. Dice así, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, si son, y tú puedes decir, bueno, eso es de la ley, eso ya no aplica, y tienes muchísima razón, eso ya no aplica. Ya no es el 10, ahora es todo. Recuerdan, en un capítulo de Mente Maestra leímos de que la real adoración, el verdadero culto a Dios es entregarnos completamente a Él, una ofrenda viva, agradable, única, completa a Dios. Dice Malaquías, el Señor dice así, en cuanto a esto de la generosidad, el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Les abriré las ventanas de los cielos. Y es aquí donde parte mi reflexión. ¿Qué significa esto de que Dios va a abrir las ventanas de los cielos? ¿Me va a caer dinero del cielo? Algunos dicen, Señor, y tal vez esto sea respuesta a tu oración que tú has pedido. Señor, no me des dinero, ponme donde hay. Tal vez esta sea la respuesta. No significa que va a caerte dinero del cielo, ni tampoco que vas a ser millonario mañana. Quiero compartirte qué significa que se abran las ventanas de los cielos. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Esto es increíble. ¿Quién hace esto? Pónganme a solo Dios. De modo que quiero darte 5 promesas de Dios para su pueblo, que es la razón del por qué damos. ¿Por qué damos? 5 cosas. La primera cosa, dar es sinónimo de confiar. Para las personas bien prácticas, ahí está. Dar es sinónimo de confiar. Segunda promesa de parte de Dios para su pueblo. Damos porque Dios se dio a nosotros. Dios se dio a nosotros, no condicionalmente, completamente. Él completamente murió por nuestros pecados en la cruz, tomó nuestros pecados como suyos y los pagó con su vida perfecta en la cruz, resucitó entre los muertos y está en el cielo, gobernando sobre todo. Cuando damos, tú y yo somos más como el Dios que se dio. Tercer promesa, porque nos planta nuestro corazón en lo eterno. Es mejor, mis amados, mis amigos, sabiduría que plata. Lo dijo el hombre más rico de todos los tiempos, Salomón. Es mejor sabiduría que plata. Es mejor invertir en el reino de Dios
que en el reino de los hombres. Cuarta y penúltima, porque la generosidad nos saca de nosotros mismos. Algo increíble en cuanto a esto de la preocupación, en cuanto a esto de vivir a veces sin un propósito claro en nuestras vidas. La generosidad nos saca de nosotros mismos. Y este es como que el versículo que quiero, con el cual, el punto 5, con el cual quiero hilar el versículo de que va a abrir las ventanas de los cielos, porque nos conecta con los recursos del cielo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Ahí está mi reflexión. Los recursos del cielo son paz, paciencia y propósito. Cuando tú abrazas quién es Dios y lo que ha hecho por ti, estas 5 promesas se van a llevar a cabo en tu vida y las ventanas del cielo van a derramarse sobre ti con paz, con paciencia y propósito, con creatividad, capacidad, confianza. Algo que tú no vas a conseguir en este mundo. Tú no puedes comprar paz, por más que tengas, porque tú y yo, la paz que tanto buscamos en cosas, personas, experiencias, no la vamos a obtener en este mundo. Va a abrir Dios las ventanas de los cielos. Paz, aún en problemas, penas y prisas. Paz, vas a tener propósito y paciencia. De modo que, ¿qué les parece si oramos para este tiempo juntos y creamos a Dios en todo lo que Él nos promete? Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu iglesia que se reúne en todos los rincones de esta tierra. 2000 años después, y tal vez el Imperio Romano, el Otomano, han desaparecido, pero tu iglesia continúa. 100 años después, Microsoft, Google, Apple no van a estar, pero tu iglesia va a continuar porque tú has prometido construirla. Hoy hasta el último día, hasta el fin de los siglos, en Cristo Jesús. Amén.
Estoy preocupado. Pienso, enfático no, yo pienso que durante estos meses de pandemia, estos meses de la emergencia que estamos viviendo, del golpe económico, de salud que están viviendo muchos de nuestros países, el mundo ha cambiado y no volverá en muchos sentidos a ser lo mismo. Hay una crisis en cuanto a un sistema económico, hay una crisis en cuanto a muchos países de cómo se está construyendo la sociedad y muchos países también están repensando la manera en cómo reconstruyen el país desde el punto de vista educacional, económico, cultural. Entonces, esto obviamente también afecta a la iglesia. El hecho de que no nos podamos reunir como antes, el hecho de que no podamos llorar con el que llora de manera como antes lo hacíamos, reír con el que ríe como antes lo hacíamos, el hecho de esta invitación de no dejar de congregarse, no lo podemos hacer. Y todas estas condiciones en las que estamos, sin duda, me ha hecho pensar de que también, ¿no será que Dios nos está empujando o nos está invitando a una manera de repensar no solo la sociedad, sino que también la iglesia? Yo me considero evangélico, pero hoy hablar de evangélico es hablar de un sinnúmero de colores, discursos, como un mosaico de diferentes expresiones. No es fácil decir de dónde venimos los evangélicos. Por ahí hay varios estudios, ¿no?, que dicen que venimos de las reformas, no solo de Lutero, otros reformadores que hubieron también por ahí por el siglo XVI. Pero también venimos de otros momentos, desde del descontento, por ejemplo, del movimiento pietista en Alemania, ante esa institucionalidad religiosa, del descontento del puritanismo en Inglaterra también ante esa institucionalidad religiosa. Venimos también de despertares espirituales que ocurrieron en Estados Unidos a mediados del 1700, a finales del 1800, los revival conocidos para los que estudian un poquito de historia de la cristiandad occidental. Venimos también de varios movimientos evangelísticos y misioneros que hicieron una explosión y de la mano con los medios de comunicación por ahí por los años 60, donde evangelistas como Billy Graham, nosotros como Bill Graham, como le llamen, utilizaron los medios de comunicación y las grandes concentraciones en estadios, en lugares públicos. Y de alguna manera eso afectó también, porque desde ese momento para muchas agencias misioneras o agencias de evangelización, el hecho del número, de las estadísticas era muy importante para relacionarlas con el éxito del Evangelio en Occidente. Por eso que también eso inconscientemente creo yo, no fue el único factor, pero inconscientemente creo que en muchas iglesias la cantidad daba cuenta casi de manera sagrada de que las iglesias estaban siendo bendecidas por Dios. En los años 70, 80, por ahí Peter Wagner en California empieza con una nueva escuela de lo que significa la evangelización con este movimiento de la guerra espiritual, que después se colonizó casi muchas iglesias en Latinoamérica, Centroamérica, Iberoamérica y Estados Unidos. Este paquete, ¿no?, que contenía en su interior la guerra espiritual, la sanidad interior, movimientos nuevos de alabanza, de música, en los movimientos apostólicos y obviamente también el crecimiento de los medios de comunicación al amparo de las iglesias cristianas evangélicas. Y hoy, en el comienzo ya mediados, 2 décadas después del siglo XXI, al comenzar el año 2000, vemos un panorama también diverso. Si ustedes me ven vestido acá, ¿no? Me ven vestido de esta manera. Antes, recuerdo en mis tiempos de infancia o de adolescencia, que un pastor se vistiera así era impensado. Estamos en otros momentos en donde la informalidad también es parte de los púlpitos. Pero hay ciertas características de cuando uno habla de evangélico que, si me permiten, quiero mencionar. De las características esenciales. ¿Qué significa hoy ser evangélico? Por ejemplo, una característica que yo veo, y no digo que está mal, solo las quiero mencionar, para llegar al final a una conclusión que pienso yo que nos puede ayudar a volver a la esencia de lo que significa ser cristiano hoy, en un tiempo difícil, en un tiempo diferente, en un tiempo de cambio. Una de las características de los evangélicos o del movimiento evangélico, en mayor o menor grado, es el literalismo bíblico.
Sin duda lo bueno, podría decir los que venimos un poco de otras vertientes religiosas, cristianas, algo bueno y positivo de las iglesias evangélicas fue eso de la sola escritura o de la sola escritura, que era un valor fundamental en la Reforma. Pero obviamente cada iglesia o cada denominación lo vive de manera diferente. Esto sin duda ha llevado a muchos en el movimiento evangélico a sacralizar el literalismo como interpretación de la Biblia, el literalismo bíblico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando se leen en algunos momentos de las cartas de Pablo o del Nuevo Testamento la relación entre hombre y mujer, ¿no? Ese sometimiento que se lee muchas veces literal, el sometimiento de la mujer al varón, y que eso obviamente hoy día ha traído ciertos roces cuando vemos que en la mujer ha tenido mucha más participación y está teniendo cada vez más participación en la arena pública en cuanto a los movimientos de equidad en relación hombre-mujer. Entonces, estas lecturas o estas interpretaciones literalistas de los textos de Pablo, cuando en un momento dice que la mujer se calle en la congregación, yo no permito que la mujer enseñe, ¿no? Que la mujer, como vino después del hombre, tiene que estar supeditada al hombre que es cabeza, y se lee el texto cabeza como una autoridad incuestionable. La participación, de la mano con esto, la participación de la mujer en el liderazgo. También ha habido muchos problemas de inclusión de las mujeres que tienen ciertos dones de liderazgo, porque se leen estos textos como un manual y se dice, no, la mujer no puede pastorear una congregación, porque no hay en ningún momento del Nuevo Testamento enfáticamente el pastorado de la mujer o la participación activa en el liderazgo. Por ejemplo, otros matices de este literalismo, ¿no? Cuando algunos reformadores vieron en los textos que hablaban sobre la elección de Dios, sobre la predestinación, la llevaron al extremo de considerar que la predestinación era la anulación por completo de la libertad del hombre, al punto de decir que Dios desde antes de crearnos ya nos crea predestinados o para el cielo o para el infierno, y no importa lo que hagamos, los que están predestinados para el infierno se van a ir al infierno y los que están predestinados para el paraíso se van a ir al paraíso. Entonces, extremos de pronto del literalismo. Los primeros capítulos del Génesis, yo recuerdo los años que yo recién empecé a estudiar teología, me contaban que en los años 60, 70 habían grandes discusiones con respecto a la historicidad de la Biblia, y se tomaban ciertos textos, y muchos tomaban estos textos abrazándolo y defendiéndolos como eventos históricos, ¿no? Que una serpiente te hable en un árbol, ¿no? Que estos relatos que tienen que ver con los primeros 11 capítulos del Génesis. Entonces, muchos cristianos hoy han dado un paso, y si bien no niegan la inspiración de las Escrituras, en muchos textos han dado un paso de no solo interpretarlos desde el literalismo, sino también entender dentro de su contexto, entenderlos como algunas literaturas que no necesariamente son literaturas de eventos historicistas, así como uno lo ha pensado. Lo bueno, lo que les dije, la importancia de la Biblia. Lo malo, o lo no tan bueno, del literalismo es las dificultades históricas que hemos tenido como evangélicos para abrirnos al diálogo. Por ejemplo, con el literalismo bíblico, muchos cristianos condenaron la teoría heliocéntrica, porque en la Biblia dice que el sol se mueve, y estuvieron incluso a punto de condenar a grandes hombres que se dieron cuenta que en realidad no era el sol que se movía, sino nosotros alrededor del sol. Cuando aparecieron las repúblicas, como en la Biblia se habla de rey, de monarquías, muchos cristianos también, abrazados al literalismo, se negaron a la posibilidad de ver otros tipos de gobiernos que no sean las monarquías, porque no aparecía en la Biblia. Yo les contaba en la predicación pasada, ¿no?, que el padre de los hermanos Wright decía, el hombre no puede volar porque en la Biblia no aparece el hombre volando y Dios no puede permitir que el hombre vuele, y por ese literalismo posiblemente sus hijos no hubiesen encontrado la posibilidad de subir un aeroplano, y obviamente hoy muchos de nosotros que hemos volado hemos encontrado la facilidad de lo que significa trasladarse de un continente a otro en pocas horas, lo que antes significaba meses. Otro tema del literalismo bíblico que también provocó bastante discusión, la abolición de la esclavitud a finales de 1800.
¿no? Los que saben un poquito de historia, muchos evangélicos se negaron a la abolición de la esclavitud porque en ninguna parte de la Biblia aparece explícitamente que debía abolirse. Es más, con textos bíblicos se defendió la esclavitud por el literalismo. Incluso hoy, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema de la salud mental. Y cuando a veces hablo con ciertos líderes o cristianos evangélicos sobre la posibilidad de que detrás de una situación, un trastorno mental, hay una enfermedad, se llega a negar porque se dice que exclusivamente debe ser un demonio, porque los evangelios muestran que las personas que aparentemente tienen problemas psicológicos son siempre demonios. Literalismo bíblico. Entonces, esa es una característica del movimiento evangélico, el literalismo bíblico. Otra característica que veo cuando hablo de movimiento evangélico, también me incluyo, no crean que estoy hablando de la gradería, la imposición de cosas que ni la Biblia impone. Otra característica que veo en muchas de nuestras iglesias, esa obsesión de obligar cosas que ni la Biblia obliga, que obviamente es una religiosidad que está basada muchas veces en la ignorancia. Por ejemplo, en muchos rincones, incluso hoy, en muchos rincones de Latinoamérica, la vestimenta lo decide todo en la espiritualidad. El hecho de que las mujeres no se pueden poner pantalones porque según un texto de la ley de Moisés dice que el hombre debe vestir como hombre y la mujer como mujer, cuando si uno le hace una pequeña revisión al texto, obviamente en el tiempo de Moisés no había pantalones. ¿A qué se refería Moisés? Se refería a otra cosa. Entonces, hoy el atuendo sigue siendo el atuendo, la vestimenta decide mucho sobre la espiritualidad en muchas iglesias, en muchas realidades evangélicas. La ley seca, ¿no? Eso de que si un cristiano es sorprendido bebiendo aunque sea una copita de cerveza, se condena y sigue ocurriendo hoy eso. Cosas que ni la Biblia prohíbe, porque de hecho en ninguna parte del Nuevo Testamento sobre todo hay una prohibición obtusa a beber, sí a la borrachera, al exceso, pero no a beber. Recuerdo una experiencia que una vez conté en un grupo de vida espiritual y ocurrió un misionero americano, muy conservador, estaba enseñando en el seminario bautista donde yo estudié y él decía, el cristiano no puede beber alcohol. Y de pronto levantó la mano uno de los muchachos que había estudiado y dijo, perdone pastor, pero el cristiano puede beber alcohol. No puede beber alcohol porque es pecado. Y dijo, no, mire, este texto y este texto dicen que el tema es con la borrachera, no con el beber alcohol. Incluso convenció a toda la clase a este estudiante y al pastor de que Jesús sí bebió vino, no jugo de uva, porque algunos decían que Jesús no bebió vino si no era jugo de uva. No, vino, el vino también, el vino de Jesús, el del tiempo de Jesús y de Pablo, no tenían los químicos de hoy, pero también emborrachaba. Y al final el misionero llegó y se convenció y dijo, ok, dijo así, Jesús, bebió alcohol, pero Jesús no debió haber bebido alcohol. Entonces al final el misionero era más santo que Jesús. La obediencia ciega al liderazgo también es una característica que ha llevado al abuso. Esa obediencia que ni el texto sugiere. Quiero ser muy respetuoso en lo que voy a decir y por favor escúchenme con un corazón abierto. Pero el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Nuevo Testamento jamás se refiere a los pastores de las iglesias como ungidos. Jamás. Es más, el Nuevo Testamento es enfático. 2 Corintios capítulo 1, 1 de Juan capítulo 2, sobre todo este texto, 1 de Juan capítulo 2, versículo 27, dice, a toda la iglesia Juan le dice, la unción que recibisteis es verdadera, la unción que recibiste de Él permanece en ustedes y es verdadera y no tienen necesidad de que nadie los enseñe porque la unción mismo les enseña todas las cosas. Cuando los autores del Nuevo Testamento como Pablo y Juan se refieren a la unción de los cristianos, se refiere a la unción de toda la iglesia es ungida. Se toma un texto del Antiguo Testamento cuando David le dice en relación a Saúl, no pongas manos sobre el ungido de Dios. Lo que ese texto quiere decir es no herir y no comprometer la salud física o la integridad física del rey de Israel. Pero no tiene nada que ver con lo que hoy se interpreta de que uno no puede tener una opinión a veces diferente del pastor o de los pastores de la iglesia. Es más, los términos que usa el Nuevo Testamento para los pastores es
presbíteros, que es anciano, poimen, que es pastor, episcopos, de ahí viene la palabra obispo, que es supervisor, pero en ningún momento utiliza la palabra ungido. Todos somos ungidos, y eso es claro en el Nuevo Testamento. O hay otro momento, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 5, versículo 19-20, dice, contra un presbítero, es decir, contra un anciano, un líder de la iglesia, no admitas acusación, sino con testigos. Pero a los que persisten en pecar, es decir, los presbíteros que tú ves que de pronto no están yendo bien por el camino de su liderazgo y están cometiendo errores, dice, repréndelos públicamente. No le dice tampoco, deséchalos, ¿no? Repréndelos públicamente, como en un momento Pablo también reconvino a Pedro, uno de los pilares de la iglesia, y públicamente lo hizo. Dice, para que los demás no lo tomen a la ligera. Es decir, según el consejo paulino, no solamente los pastores pastorean la iglesia, sino que también deben ser pastoreados por la iglesia. No es un liderazgo incuestionable. En otro momento, por ejemplo, en Efesios 4, por muchos años, no mucho, hace unos 20 años atrás, 30 años atrás, se ha venido enseñando en algún sector de la iglesia esto del ministerio quíntuple. Efesios capítulo 4 dice que el Señor mismo dio a la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Sí? ¿Lo han leído? Pero el texto, cuando uno lee el contexto, en ningún momento está hablando de administración de iglesia ni del liderazgo de iglesia. Está hablando que estas personas que tienen una función dentro de la iglesia son regalos de Jesús para la unidad de la iglesia. No está hablando de liderazgo ni de poder, está hablando de unidad. Y la sorpresa, que también no son 5, son 4. Cuando habla de apóstoles, profetas, evangelistas, y al último dice pastores y maestros, la conjunción caí en griego que sí, no separa a los dos pastores y maestros como grupos separados. En realidad en el original dice pastores maestros como un solo grupo. Y estas cuatro funciones son dones de Dios o regalos de Jesús, para la unidad de la iglesia. Y es curioso esto porque para Pablo ser pastor tiene que ser también ligado a la enseñanza. No necesariamente todos los maestros del Nuevo Testamento fueron pastores, pero para Pablo todos los pastores tenían que tener una característica, ser maestros, enseñar la Biblia. De hecho, en la carta a Timoteo, capítulo 3, si no me equivoco, cuando Pablo le dice a Timoteo, busca obispos o episcopos para que lideren la iglesia, y dice, y es bueno que el obispo tenga esta característica, y da un sinnúmero de características morales, pero la única característica funcional de lo que tiene que hacer como trabajo, dice que sea apto para la enseñanza. En el griego dice que sea didácticos, es decir, el pastor debe ser maestro. Pero no un maestro irrefutable. Vuelvo de nuevo. Hebreos capítulo 13 dice, obedezcan a sus pastores. En realidad en el texto dice, obedezcan a sus líderes. Pero un poquito antes en ese capítulo dice, acuérdense de sus pastores, quienes les predicaron e imiten su fe. Es decir, el liderazgo en el Nuevo Testamento no es un liderazgo impositivo. No es un liderazgo desde la manipulación. Es un liderazgo desde el ejemplo. Entonces, una de las características que yo veo del movimiento evangélico en general, y aquí me sumo, es muchas veces la tentación de liderazgos impositivos e irrefutables que llegan a imponerse en la iglesia cuando ni siquiera el Nuevo Testamento impone eso al pueblo de Dios. Lo otro, una tercera característica, es una ética resumida a lo sexual y de espaldas a la cultura que le rodea. Ustedes saben, ¿no? Los que llevan años en la iglesia, en las iglesias, todo pecado que tiene que ver con lo sexual es casi condena de muerte, ¿no? Muchos que han sido disciplinados en las iglesias, el 99% si ha sido disciplinado ha sido por temas sexuales. Y no es que el Nuevo Testamento no le ponga seriedad al tema, porque es obviamente serio, porque ninguno de los vicios, ni lo sexual ni lo económico, es un vicio que solo te afecta a ti, siempre afecta a un tercero. Y la sexualidad nunca es un acto solo donde yo estoy involucrado, siempre hay otro involucrado y a veces otros afectados. Por eso,
Y yo solo tomo esto, ¿no?, como ejemplo. Primera de Corintios 6, cuando hoy día se habla mucho, ¿no?, con el tema de la diversidad sexual, ¿no? Y se toma Primera de Corintios 6 y se menciona en la Reina Valera 60, ¿no?, las palabras traducidas al español como los afeminados, los que se echan con varón, los fornicarios, los adúlteros, y se toman esos como los grandes pecados. Y dice, claro, Pablo dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero nadie toma en cuenta los otros que aparecen, los otros vicios. Por ejemplo, en esa misma lista aparece otro vicio, la avaricia. Y la palabra avaricia en griego es pleonexia. Los filósofos veían la pleonexia como un vicio. ¿Y qué es la pleonexia? Pleonexia significa justamente consumo ilimitado. O sea, aquel que tiene hambre de siempre tener más y querer más y querer más. Pero curioso, ¿no? No sé si me siguen en lo que les estoy diciendo, ¿no? Que, por lo menos yo no veo en las iglesias evangélicas que se les cierre la puerta a los avaros, a aquellos que viven desde el consumo ilimitado, como se les cierra la puerta a personas que están vinculadas a vicios sexuales. Yo crecí en un mundo cristiano en donde escuchar música secular era pecado, donde bailar era pecado, donde beber algo de alcohol, como les dije, era pecado, donde la nobleza de una persona se pesaba por si llevaba o no un cigarrillo en su boca. Era como, y no estoy haciendo una apología acá ni al alcohol, ni menos al cigarrillo, pero de alguna manera teníamos una ética antiplacer. Como que todo lo que estaba vinculado a alejarse de cosas que tuvieran que ver con el placer se veía como un signo de verdadera espiritualidad. ¿Será que éramos quizás descendientes de esta espiritualidad puritana sin darnos cuenta? Y no digo que el puritanismo está mal. Otra característica de este sentido de santidad, la santidad que a mí me enseñaron, era la santidad como un rechazo al mundo, literal, y se nos invitaba que mientras más nos alejásemos, es más, conocí amigos que estudiaban en seminarios teológicos en donde hasta tenían que hacer un acuerdo antes de estudiar en el seminario, y uno de los acuerdos era no ir al cine, no jugar fútbol. Algunos de ustedes me dirán, oye, eso ¿ocurrió? Sí, ocurrió. Y en muchos lugares, en muchas iglesias evangélicas, en Centroamérica, en algunos lugares de Sudamérica y acá en México sigue ocurriendo. Pero es un mal entendimiento del término mundo. Yo recuerdo cuando iba al grupo de jóvenes, una vez incluso una chica se levantó y dijo, no podemos tener amigos que no sean cristianos porque la carta de Santiago dice, si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Qué equivocados estábamos. No porque no dice eso Santiago, sí lo dice. Pero en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas de Santiago y de Juan, mundo, la acepción mundo que usan, se entiende como el paquete de valores que le dan las espaldas a Dios y dañan las relaciones interpersonales. Porque si uno va a Santiago, ¿qué es lo que es vivir en el mundo para Santiago? Él viene hablando de lo que nace en nuestro corazón y provoca las guerras, que son los pleitos, las disensiones, las envidias, el usar la lengua para chismosear, para dañar en las relaciones interpersonales. Él incluso la indiferencia entre los más pobres en la iglesia, la indiferencia entre los más pobres y privilegiar a otras personas con mejor situación en desmedro de estos otros más frágiles. Cuando Santiago reconoce todos estas conductas que dañan las relaciones interpersonales, les dice a la iglesia, ustedes viven en el mundo. Por eso para Santiago, tú puedes no haber bebido nunca una gota de alcohol, tú pudiste o puedes quizás nunca haber fumado y quizás nunca vas a pisar un antro, una discoteca para ir a bailar. Pero si vives las relaciones interpersonales que dañan al otro desde la envidia, desde la soberbia, desde el chisme, desde las peleas, vives en el mundo. Qué noticia, ¿no? Qué buena noticia para esta tarde. Crecí en un mundo cristiano en donde, y otra característica también del movimiento evangélico, el predominio de las emociones. Yo tuve una experiencia
O se motiva esto a vivir una experiencia. Y no digo que está mal. O sea, la experiencia obviamente es parte de justamente la vivencia, lo que significa ser humano. Somos un collage de experiencias. Pero la experiencia en las iglesias evangélicas, y me sumo, se pone como lo más importante. Y nadie puede desmentir una experiencia. De hecho, a mí me llegan muchas personas a decirme experiencias que tuvieron. Sueños, revelaciones, voces, experiencias. Por ejemplo, José Smith. José Smith, según él, tuvo una experiencia que se le reveló el ángel Moroni y Dios y Jehová y puede ser, quizás la vivió. Yo no soy quien para juzgar la experiencia que tuvo, pero aquí va el punto de inflexión, la interpretación de esa experiencia. Es si realmente la interpretación es correcta o no. Por eso que hoy en muchas realidades del movimiento evangélico, de las iglesias evangélicas, se validan las experiencias por sobre las escrituras. Hoy, por ejemplo, en muchas iglesias, si yo voy y digo, ¿sabes qué? Eso que están haciendo no se condice con el texto bíblico o con el fermento apostólico, porque no tiene nada que ver. No, pero es que acá lo más importante es las experiencias y aquí nos reveló el Señor y a nosotros, a esta iglesia, se nos entregó el Espíritu Santo, nos entregó una revelación especial. Y ahí no hay nada que decir. Hoy se validan las experiencias, muchas veces por sobre el testimonio bíblico, escritural. Por ejemplo, hoy en este mismo, la primacía de las emociones, del emocionalismo. Hemos pasado, como dice un sociólogo, de ser el Homo sapiens a ser el Homo sentimentalis. Ya no razonamos mucho, es todo emoción. Hoy predicar ya no basta que uno sea entendible. Ya no basta que yo comparta un contenido. Para tener éxito como predicador en las iglesias evangélicas hoy, lo que prima es que el predicador, en lo posible, lleva a las personas por un cóctel de emociones. Una vez recuerdo que un pastor anciano me vio predicarle a los jóvenes y los hice reír, y cuando bajo del púlpito me dijo, vas bien encaminado, y yo me sentí como orgulloso. Me dijo, vas bien encaminado. Porque las iglesias evangélicas hoy, si tú los haces reír y los haces llorar, te vas a hacer famoso. Y ahí sentí lo que estaba diciendo, que no era un motivo de alegría, lo decía con un motivo de pena. Si tú haces reír y haces llorar, te llevarán hacia muchos lugares. Serás predicador de muchos congresos. Y lo he comprobado. Recuerdo que hace poco me invitaron a una ciudad de Sudamérica, no voy a decir, solo que empieza con M y termina con Montevideo. Y recuerdo que me invitaron a una iglesia bien grande y primera vez que iba. Y recuerdo que comparto el mensaje y era una iglesia muy carismática. Y comparto el mensaje bien y los que me conocen saben que a veces pongo algunas cosas humorísticas para que la gente se conecte, porque tengo que hacer muchas veces hasta malabarismo para mantener la atención de la gente, sobre todo los jóvenes. Pero como era una iglesia muy carismática, esperaban que al final del mensaje yo hiciera pasar a todos y orara y en el lenguaje los ministrara. Y es verdad, a veces yo siento que hay que hacerlo y lo hago y oro por las personas. No busco que la gente se caiga, ni busco que la gente vomite, que trepe por las paredes. No, oro. Pero esa vez no creía conveniente orar, porque ya la gente había sido tocada por el mensaje. Y qué mejor que dejar que la palabra, si uno tiene fe en la palabra dé su fruto en la persona. Y recuerdo que lo único que hice una oración final, pero la gente pasó, y pasó porque estaba acostumbrada que siempre tenía que pasar, sin que incluso yo los haya invitado. Y cuando los veo adelante, les digo, ¿qué hacen adelante? Me miraron raro y yo también dije, bueno, oremos, está bien. ¿Hay alguno con alguna necesidad? Y oré muy tranquilamente y me fui a sentar. Y eso no bastó. Y recuerdo que el pastor se subió a la plataforma y dijo, no, vamos a ministrar. Y fue como 45 minutos más de oración, de grito. El pastor votó como a 20 personas y los votó, ni siquiera se cayeron por obra del Espíritu. No, así los empujaba, como en Street Fighter, así le hacía unos... Or you can.
Y después de eso no me invitaron más. Después supe, ¿no? Que no me invitaron más porque no era un predicador espiritual. Porque no voté a las personas, no les di una profecía, no estuve a la altura de la experiencia, de lo que quería la iglesia. El mensaje fue un mensaje para mí de acuerdo a los valores de Jesús, pero eso hoy no basta. Por eso, si aquí hay jóvenes predicadores, yo les doy un consejo. ¿Quieres ser famoso en las iglesias evangélicas? A reír, a llorar. Lleva cosas extravagantes a las comunidades y de hecho vas a ser muy famoso. Hoy también veo que prima el triunfalismo de una ética individualista. Se lee la Biblia siempre individualmente, yo y Dios. Hoy día el 99% de los cantos, a diferencia de los años 80, los 70, que era Dios y nosotros, es Dios y yo y Dios, tú y yo. El individualismo ha cobrado fuerza en las iglesias. Y ahí yo siento que el mundo se metió a la iglesia, ¿no? Porque si hay un valor en el mundo, en el sistema hoy mundial, es el individualismo como una nueva religión. Yo no digo que la salvación no sea individual, es individual, pero no es individualista. Y me asusta también, y quiero terminar este punto, me asusta el triunfalismo que vivimos en muchos púlpitos. Yo con mi esposa a veces hacemos zapping también para alimentarnos de lo que otros colegas comparten en las redes, y lo hacemos y salimos muy agradecidos, pero a veces me ha dado miedo ver primero una parada como si nada estuviese pasando, ¿no? Y mensajes como este tiempo ha sido fantástico, ha sido increíble, casi que se repita la pandemia de nuevo porque lo he pasado maravilloso. Perdónenme, a lo mejor me equivoco, pero yo los veo y digo, ¿en serio? ¿En serio estás diciendo eso? Casi hasta peleo con la pantalla. ¿En serio estás diciendo eso? O sea, de verdad, si es así, ¿lo has sentido que esto ha sido maravilloso? ¿O de verdad vives una relación única, exclusiva, y a veces por sobre Jesús y por sobre Elías y todos los profetas, o estás desconectado del mundo? Porque si yo asomo un poco la nariz allá afuera, yo no veo un mundo maravilloso, yo no veo un mundo fantástico, yo veo familias con problemas económicos, veo gente que se está muriendo. Eso no significa tampoco ahora predicar el derrotismo. Una cosa es la victoria que nos da la fe a través de la fe en Cristo, pero no es el triunfalismo barato del coach de 3 pasitos ¿no? Para Dios. Para Dios y la invitación de Jesús, al Jesús que yo sirvo, al Jesús de Nazaret que yo sirvo, la invitación por excelencia es vengan a mí. Y no es vengan a mí para evitar la cruz. Él dijo, vengan a mí y tomen su cruz y síganme. No es eviten la cruz, yo les voy a hacer evitar la cruz. No, tomen su cruz y síganme. Niéguense a sí mismos. Pónganme a mí, antepongan mi persona por sobre todas las cosas. Tomen su cruz y síganme. Recuerdo los años 90 cuando Marcos Witt saca esta canción cuando dice más el Dios de toda gracia, que la extrae de unas palabras de la carta de Pedro. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo fortalezca, establezca, perfeccione. Es bonita la canción. Pero hay una cosita que se le olvidó en la letra, que es el texto cuando dice el mismo Dios que los llamó a su gloria eterna, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los fortalezca. Y cuando uno va al padecimiento en el Nuevo Testamento no se evade, no se salta, no hay una negación al padecimiento. Es más, las cartas de Pablo, la de Pedro, insisten una y otra vez que el padecimiento a veces es una experiencia que la tenemos que vivir, porque estamos en un mundo frágil, en un mundo trastocado por la maldad. Pero cuando la vivamos, la gran garantía no es que Dios nos va a proteger de todas, sino que en medio de no estamos solos. Miren a Pablo, cuando digo miren a Pablo, esta frase de Pablo que a mí me hacen sentir ¿qué diría hoy en la pandemia Pablo? ¿Qué diría si fuera un predicador en una iglesia? Por ejemplo, en 2 Corintios 4, 7, 9 dice, pero tenemos este tesoro, en vaso de barro, es decir, el Evangelio
Dios mismo, en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro, que guardamos un tesoro, como el arca del pacto, ¿no? Que era al final una tabla de acacia que contenía el tesoro mismo de la experiencia de Dios con su pueblo. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué tipo más increíble y a la vez lo menos narcisista que yo conozco, porque qué manera de decir, oye, no me miren a mí. Esto no se trata de super predicadores, de super iglesia. Él insiste, la excelencia de todo lo bueno que puede salir de nosotros no es por nosotros, sino de Dios. Y dice, ¿es verdad que estamos atribulados? Sí, dice, ¿estamos atribulados? Sí, en todo, mas no angustiados. No desconoce la realidad del dolor. Él dice, estamos atribulados, sí, pero no angustiados. En apuros, sí, mas no desesperados. Perseguidos, sí, mas no desamparados. Y después dice, derribados, sí, pero no destruidos. Y eso es. Tampoco estoy hablando de andar fragilizándose gratuitamente. No, andar mostrando cara así, la estoy pasando mal hoy. No, me está lloviendo a mí solamente. No, pero si nos toca, podamos decir incluso en el peor de los escenarios, estamos derribados, sí, pero no estoy destruido. Y dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ese binomio de misterio, ¿no? Que mientras más nos golpea la vida, más llevamos la vida de Jesús. Necesitamos volver a Jesús. Hay muchas cosas buenas en el movimiento evangélico. Yo soy fruto del movimiento evangélico, de lo que Dios ha hecho a través del movimiento evangélico. Pero necesitamos volver a Jesús. Yo creo que después de esta pandemia y en medio de esta pandemia tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿Qué iglesia vamos a seguir siendo? ¿La iglesia al servicio de las cosas de los valores de moda? ¿O la iglesia orientada y calibrada con el Maestro? No digo que volver a Jesús es algo nuevo, ¿no? Porque cada cierto tiempo la iglesia necesitó volver a Jesús en la historia. Es más, cuando aparecieron los evangelios fue justamente para eso, para volver a Jesús. Los evangelistas no escribieron los evangelios para salvar a los no cristianos, fue para salvar a los cristianos del desvío en el que estaban. Voy a un pasaje y quiero terminar con este, para que volvamos a repensar qué significa ser cristiano, iglesia, hijo de Dios. Lucas 11, 1 al 4 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro o la comida nuestra de cada día, dánosla hoy y perdona nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. ¿Me permiten terminar con esto? ¿Sí? ¿Sí? Con esto terminamos. Cuando los discípulos dijeron, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos, no es solamente la oración, porque está hablándole a judíos. Son judíos los que le hablan a otros judíos, enséñanos a orar. Los judíos sabían orar. ¿Qué le está diciendo? No es que no sabían orar. Para los discípulos, Juan, al enseñarles la oración que aglutinaba los valores de la comunidad de Juan, es como que si lo trasvasijamos esto a hoy, es como que los discípulos le dijeran a Jesús, Jesús, enséñanos cuál es el resumen de lo que creemos. O como en las empresas, la visión, la misión. ¿Me hago entender? Es como, enséñanos cuáles son los valores o las enseñanzas fundamentales de lo que va a englobar el que seamos tus discípulos. Nuestra misión como grupo. Y por eso Jesús le enseña a orar con estos valores fundamentales de lo que significa ser iglesia, ser hijo de Dios. Primero, Padre nuestro. No es Padre mío, es Padre nuestro, porque no es una experiencia individualista. No es tú y yo, es tú y nosotros. Por eso al decir Padre nuestro, significa que es una experiencia que trasciende mi persona individual. Es decir,
todo lo que yo necesite de Dios. También está vinculado a todo lo que la comunidad me puede entregar. Y todo lo que mi hermano necesita de Dios es lo que yo puedo hacer en nombre de Dios para ayudar a ese otro. Y dice que estás en el cielo. Sabemos que no está en el cielo literal. Cuando dice que estás en el cielo significa que no está confinado a un santuario religioso. No es un Dios de un templo, ni tampoco es el Dios de una religión. Está en los cielos, es decir, por sobre todos. No está encasillado en una religión, en un templo. Santificado sea de una manera. No es que Dios va a ser más santo o menos santo. Cuando dice santificado sea tu nombre, significa que sea reconocido tu persona a través de nuestra vida. Que vivamos de tal manera que aquellos que no te conocen puedan reconocerte. Santificado sea tu nombre. Después dice, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como quisieras allá en el cielo, que se haga. O sea, no es una oración escapista de llévanos a tu reino. No es tampoco de rechazo al mundo. Es, Señor, que a través de nuestra vida tus valores se hagan presentes en este mundo. La justicia, la misericordia, la solidaridad, el perdón. A través de nuestra vida, que venga tu reino y se hagan presentes esos valores. Después dice, danos hoy el pan de cada día. Una vez lo comenté en Epicentro. La palabra cada día en realidad no refleja en la palabra griega. Epusion en la palabra griega significa mañana. Literalmente dice, el pan nuestro, o el pan, o la comida, porque no es el pan de trigo, la comida del día de mañana, dánosla hoy. Pero no está pidiendo del día de mañana de 24 horas. Es la tradición judía que creía que cuando se inaugurara el reino definitivo de Dios se iba a inaugurar con un banquete. Y ese banquete se le llamaba el banquete del día de mañana. Jesús en muchas parábolas habló de un banquete final, donde va a venir los patriarcas, se van a sentar a la mesa. Bueno, cuando dice el banquete del día del mañana, comencemos a vivirlo hoy. Es decir, esa alegría, esa comunión, ese sentido de felicidad y de esperanza, que no sea solo para vivirlo allá, en el más allá, sino que comencemos a vivirlo hoy, acá. Y eso me parece maravilloso, que comencemos a vivir hoy lo que Dios nos tiene en el día de mañana. Y Dios sí tiene, de hecho, cuando Jesús sanaba a las personas, cuando liberaba a las personas de sus males, era que eso que se espera en el día de mañana, la restauración final y definitiva del ser humano, Jesús la trajo hoy, para que la empiecen a experimentar muchos. Eso es lo que está diciendo. Después dice al final, perdona nuestras deudas. Y no dice, perdona pecados morales, sino deudas. Está hablando de deudas físicas. ¿Y cuál era el perdón de las deudas en Israel? Era la fiesta del jubileo. La fiesta del jubileo se hacía justamente con este principio de fondo, para que no haya mendigos en Israel. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, cuando perdona nuestras deudas, porque nosotros también perdonamos a los que nos deben, es, Señor, permítenos vivir el jubileo. Es decir, para que aquel que no tenga cómo pagar porque lo perdió todo, le sea perdonado y recupere lo que ha perdido. En otras palabras, esa frase es una invitación a, Señor, permítenos vivir la solidaridad de la fiesta del jubileo hoy, que es donde se perdonen las deudas y todos tengan lo necesario para vivir una vida digna. Y por último dice, no nos dejes caer en la tentación. No dice tentaciones, habla de la tentación en singular y en mayúscula. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la tentación única que muestra, Jesús tuvo muchas, pero la tentación más importante que varios evangelios muestran es la tentación que Jesús tuvo con Satanás. ¿Y cuál fue la tentación del diablo? Que Jesús usara el poder de Dios para su beneficio personal. Entonces, cuando Jesús dice, no nos dejes caer en la tentación, es la oración al Padre de, Padre, no permitas que el diablo nos engañe para que utilicemos tu poder para beneficio personal. Volver a la iglesia de Jesús es recordar el Padre nuestro. No es el Dios del templo ni de una religión, es el Dios que está por sobre todo, el Dios que es Padre de muchos. Por lo tanto, yo no soy la excepción. Que el reino de Dios no es un lugar donde escapar, sino valores que debemos vivir acá. Que la felicidad de ese banquete definitivo que nos permita comenzar a vivirla hoy. Que vivamos una cultura del perdón, pero no solo moral, sino económico, en donde todos tengan lo necesario para vivir una vida digna. Y por último, que no usemos el poder de Dios
para beneficio personal. ¿Les parece? ¿Por qué reconstruir mi iglesia? Porque dicen que hubo una vez un joven que anduvo lejos de su pueblo y se encontró con una iglesia destruida, la iglesia de San Damián en Francia. Y entró en esa iglesia destruida, derrumbada. Y en un viejo crucifijo roto, él oraba y sintió que la voz venía de ahí y le dijo: reconstruye mi casa porque mi casa está en ruinas. Y ese joven se llamaba Francesco, conocido como Francisco de Asís. Y creo que Dios, así como a Francisco, a Martín Lutero, al mismo, muchos otros, tantos otros en la historia, les ha pedido lo mismo: reconstruyan mi iglesia que está en ruinas. Hoy yo veo una iglesia que está cediendo a valores que no son los valores de Jesús. Y yo no digo que está cediendo ustedes, los que están escuchando, no, todos nosotros. Veo una iglesia que se viene abajo. Veo una iglesia que se ha dejado seducir por esa dulce voz que no debimos haber escuchado nunca, de usar el poder de Dios para el beneficio personal de algunos que se han aprovechado de la fe. Creo que es el momento, después de esta pandemia, de reconstruir lo que se vino abajo. Creo que viene otra iglesia y quiero ser parte de eso, si Dios me lo permite. Una iglesia que vuelva a traer a ese humilde carpintero para que pise de nuevo las calles de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestra sociedad. ¿Les parece? No es un desafío fácil, es difícil. Significa navegar en contra de la corriente. Significa en muchos sentidos ser cuestionado, ser rechazado, incluso por nuestros propios hermanos. Pero vale la pena. Creo yo que vale la pena. ¿Les parece? Así que tenemos ese desafío por delante. Reconstruye mi iglesia que está en ruinas. Lo necesitamos. Señor, te damos las gracias. Ayúdanos a tener discernimiento para saber el camino que estamos tomando y por sobre todo para que nos permitas ir donde tú quieres que vayamos. Necesitamos volver a ti, Señor. Necesitamos que nos ayudes a reconstruir esto que se ha venido abajo. Necesitamos volver a verte nuevamente. Necesitamos volver a escuchar tu nombre en medio de tantos otros nombres que se escuchan en tu iglesia. Necesitamos volver a escuchar tu voz en medio de tantas otras voces que se escuchan hoy. Permítenos, Señor, volver a ti. Amén. Que el Señor te bendiga. Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo mil razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Y vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Más alto que los cielos y mayor que el sol. Tu amor es más profundo que el océano.